Estimados y estimadas profesionales de la contabilidad, soy Miguel Ángel Porras Bojorge, formo parte del Consejo Académico y Administrativo de este centro de enseñanza. En tal sentido, el Centro de Estudios Tributarios, Administrativos y Empresariales, conocido por sus siglas como CETAE, le da una calurosa bienvenida a este conversatorio que tiene como objetivo fundamental tratar el tema de las retenciones en la fuente. Bienvenidos sean todos a CETAE. Mi nombre es Manuel Antonio Carcache. Voy a exponerle mis conocimientos en cuanto a la materia fiscal en relación a las retenciones en la fuente. Este es un conversatorio especial en honor al Día de los Contadores Públicos. ¿Todos son contadores ustedes? ¿Cuántos de ustedes son contadores? Levanten la mano. ¿Y ustedes son administradores? Qué bueno tener a los administradores, porque siempre los administradores nos echan los clavos a los contadores. Pero es importante este conversatorio porque pretendemos aclarar muchas dudas en cuanto a los sistemas de pago del impuesto sobre la renta. El objetivo es aclarar esas dudas que tenemos en cuanto a las alicuotas de retención en relación a las rentas del trabajo, en relación a las rentas de actividades económicas, en relación a las ganancias de capital. Las retenciones en las fuentes son un sistema de pago. No es como popularmente se ha conocido que es un impuesto. Las retenciones en la fuente son un mecanismo de pago y recaudación que establece la Ley de Concertación Tributaria a cuenta del pago del impuesto sobre la renta. La Ley de Concertación Tributaria es el nuevo marco jurídico que regula los impuestos en Nicaragua. La Ley de Concertación Tributaria regula el impuesto sobre la renta en sus tres categorías. El impuesto sobre las rentas del trabajo, el impuesto sobre la renta de actividades económicas, el impuesto sobre las ganancias y rentas de capital, así como crea el impuesto al valor agregado, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto específico al combustible, el impuesto a los casinos, el régimen de pequeños contribuyentes cuota fija, el régimen de pequeños contribuyentes de bolsa agropecuaria, el impuesto sobre timbre. La ley regula todos esos impuestos. Esta ley derogó la Ley de Equidad Fiscal y su reglamento. No existe otra norma dispersa regulatoria de los impuestos nacionales que no estén contenidos en la Ley de Concertación Tributaria. La Ley de Concertación Tributaria es el marco jurídico que regula todos nuestros impuestos en Nicaragua. Antes de la Ley de Concertación Tributaria está el Código Tributario. El Código Tributario es la norma jurídica que regula la relación entre la administración tributaria y nosotros los contribuyentes. Esto es muy importante conocerlo porque entre la administración tributaria y nosotros los contribuyentes existe una relación horizontal. Todos nosotros los ciudadanos nicaragüenses somos residentes nicaragüenses para efectos fiscales. Para efectos de otras leyes nosotros somos nacionales. Pero para la Ley de Concertación Tributaria, todos nosotros los nicaragüenses somos residentes. ¿Quiénes son ellos? Las personas naturales
y jurídicas. Las personas natural, todas aquellas que permanezcan de 1 a 180 días de forma continua o discontinua en territorio nicaragüense. Se considera residente. Igualmente, toda aquella persona que realiza sus actividades económicas o que su centro económico está situado en territorio nicaragüense es residente nicaragüense. Para las personas jurídicas, son residentes nicaragüenses todas aquellas empresas que se hayan constituido o formado mediante leyes nicaragüenses, es decir, mediante nuestras leyes. Una entidad jurídica es residente nicaragüense que haya sido creada a través de nuestras leyes. Las personas que tienen vínculos económicos y que su renta se efectúe en territorio nicaragüense, se considera residente nicaragüense. Es decir, una persona extranjera puede tener su domicilio en Argentina, pero su establecimiento permanente lo tiene situado en Nicaragua. Ese vínculo económico, la ley establece o lo determina como un residente nicaragüense. La renta que él perciba es de origen nicaragüense. Igualmente, en lo que respecta a la relación laboral, las personas que realizan trabajo en el exterior y que tienen dependencia laboral por un residente nicaragüense, su renta se considera de origen nicaragüense. Si la empresa donde usted trabaja ha obtenido ganancias de $30,000 y deciden depositarlas en un banco de Panamá, esos intereses que generan ese capital, ¿es de origen nicaragüense o de origen extranjero? ¿Qué opinan ustedes? Nicaragüense. ¿Por qué es de origen nicaragüense? Miren qué interesante. ¿Qué opinan ustedes? Su empresa ganó $30,000, lo depositó en Panamá, devenga intereses. ¿Esos intereses son de origen nicaragüense? No son de origen nicaragüense. Bueno, un ejemplo concreto podría ser si aquí un inversionista no residente, ¿verdad?, tiene un capital aquí en Nicaragua y ese capital genera intereses. Entonces, al generar intereses, se transfiere ese capital hacia el exterior, pero ahí ya va con un impuesto mayor que el impuesto que le podría deducírsele a un nacional. Él se refiere a que el extranjero tiene sus depósitos en Nicaragua. Entonces, ahí es distinto. Porque el origen de la renta de ex extranjero es de origen nicaragüense. En cambio, cuando usted hace un depósito en el extranjero y recibe intereses por ese depósito, la renta que se deriva de ese activo no es de origen nicaragüense. El impuesto sobre la renta lo que grava es la ganancia. Retenciones definitivas a cuenta de rentas del trabajo. Indemnización laboral por convenio, 10,000 Córdoba, perdón, 10% a retener, ¿verdad? Mayor a 500. En concepto de dieta, 12.5%. Y a los contribuyentes no residentes que realicen labores de dependencia laboral será el 20%. No residente con dependencia laboral será el 20%. Veamos los siguientes ejemplos. Rentas del trabajo de origen nicaragüense. El señor Julio González, de nacionalidad salvadoreña, firmó un contrato de relación de dependencia con la entidad MECO S.A. para la presentación de una conferencia de atención y servicio al cliente por un valor de 60,000 Córdobas. Al momento del pago se le efectuó una retención definitiva del 20% sobre su trabajo realizado por rentas de trabajo de origen nicaragüense en base al numeral 3, artículo 24 de la ley. Este es un ejemplo de lo que es renta de trabajo de origen
nicaragüense. El ejemplo 2, tenemos una renta de actividad económica de origen nicaragüense. El señor Julio González, de nacionalidad salvadoreña, firma un contrato por servicios profesionales para estudios de mercadeo de la entidad MECO S.A. por un valor de 60,000. Al momento del pago se le efectúa una retención definitiva del 15% sobre su trabajo realizado. Renta de actividad económica, segundo párrafo del artículo 13, numeral 3 del artículo 53 de la Ley de Concertación Tributaria. Ahí el contraste es distinto, ¿no? Es un servicio profesional. No hay una relación de dependencia. En el ejemplo 3 tenemos origen de renta extranjera. El señor Miguel López, residente nicaragüense, firma un contrato por servicios profesionales para estudio de mercadeo en Nicaragua para la entidad Terra S.A. de domicilio salvadoreño por un valor de 30,000. Al momento del pago se le efectúa una retención definitiva del 5% sobre su trabajo realizado por renta de actividad económica. El ingreso del señor Miguel no es constitutivo de renta por haber sido sujeto a una retención definitiva de su origen extranjero. Él le trabajó a una compañía salvadoreña. El domicilio de la compañía es salvadoreña. Entonces, a él le efectuaron una retención, la DGI de San Salvador, del 5% por una actividad económica. Forma de pago y base imponible de retención en la fuente. Retención establecida por reglamento de la Ley de Concertación Tributaria, artículos 44 y 45. Pagos por medio de tarjeta de crédito y débito, 1.5. Por compra de bienes a personas naturales o jurídicas, el 2%. Bienes, ¿verdad? Por bienes. Servicio en general por personas naturales o personas jurídicas, el 2%. Trabajo de construcción, el 2%. Alquileres por uso o goce de bienes, el 2%. Compra de bienes agropecuarios, el 3%. Metros cúbicos de maderas en rollo, el 5%. Por servicios profesionales prestados por personas naturales, el 10%. Servicios profesionales técnicos superior por personas naturales, el 10%. Servicios profesionales por personas jurídicas, el 2%. Artículos 44 y 45 del reglamento. Forma de pago y avance imponible de retenciones definitivas para actividades económicas. Sobre reaseguro, 1.5%. Prima de seguro y fianza de cualquier tipo, 3%. Transporte marítimo y aéreo, 3%. Comunicaciones telefónicas internacionales, 3%. Por el resto de actividades económicas, el 15%. Para los residentes o no residentes. Veamos unos casos prácticos sobre las retenciones. En la tradición contable, nosotros reconocemos la retención hasta el momento del pago, ¿verdad? De acuerdo a contabilidad pura, la retención se debería de reconocer en el momento que se devenga. No es el momento en que se paga, es en el momento en que se devenga. Aclaremos, no es una provisión, porque una provisión es una estimación de algo que puede ocurrir o no. En cambio, la retención en la fuente es una obligación, es un pasivo financiero que se debe reconocer como tal. Cuando yo realizo una enajenación, yo tengo conocimiento de la obligación de retener o que me retengan, ¿verdad? Por imperio de ley. Entonces yo tengo que reconocer esa obligación porque al final al proveedor yo no le voy a pagar el 100%, le voy a aplicar su retención del 2%. Pero yo debo de reconocerlo en el momento. Este es un caso de una facturación de dos profesionales. Veamos este caso que es interesante, que ocurre. Dos profesionales realizan una labor de asesoramiento que factura el primero, ya que por razones particulares no desea que se conozca la participación del segundo. Su participación asciende al 30% del valor cobrado. Ambos profesionales son agentes retenedores. Es decir, el licenciado Porra, no es ese, Miguel Porra y yo realizamos un servicio profesional, pero él me dice, hombre, firma el contrato vos, yo no quiero aparecer. Pero los dos somos sujetos, somos responsables recaudadores. Entonces el servicio es de 30,000, yo traslado el IVA de 4.500 y mi retención del 10% de 3.000 córdobas. Mi neto cobrado de 31.500. A mí me retuvieron el 10%. Yo a él le doy su parte, ¿verdad? Pero él me factura, me traslada el IVA
y me retiene el 10%. Entonces, ¿cuánto estoy pagando yo en retención? Efectivamente, 3.900 Córdoba, por no haberlo hecho por una sola persona. Sino yo realicé ese negocio por un vínculo económico con el licenciado Miguel Porra. Él me factura a mí, yo le facturo al cliente, él me retiene a mí, a mí me retiene el cliente. El que sigue y continúa asumiendo la mayor carga efectiva en la retención del impuesto soy yo. Retenciones por compra de bienes y servicios. Se adquieren compras al crédito. Se debe reconocer el inventario, su IVA y las retenciones de GIA al acreedor. Cuando ustedes realicen compras al crédito, ustedes deben de reconocer la retención. Eso no significa que tenés que pagarla. Estás reconociendo el pasivo como una obligación. Y luego debes de pagarle a tu proveedor los 22.600, porque de hecho lo que le debes a él son 22.600, ya que por obligación de ley yo tengo la obligación de retenerle el 2% por ser él un sujeto pasivo del impuesto sobre la renta y enterarlo a cuenta de él. Al momento de la cancelación del proveedor, yo le cancelo sus 22.300 contra banco. Luego realizo el siguiente asiento contable, que es pagarle a la DGI los 400 Córdoba que había reconocido como un pasivo financiero contra banco. En teoría, así debería ser el reconocimiento de la retención en la fuente por actividades económicas. Es muy importante que nosotros estemos claros de que nosotros como entidad jurídica somos autónomos. Nuestras decisiones gerenciales no pueden ser censuradas por la DGI. Yo debo de tomar mis decisiones, mis políticas, de acuerdo y en base a la ley. Todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. Si la ley a mí me obliga a hacer eso, yo tengo que hacer eso. Pero tampoco estoy obligado a hacer lo que la ley no manda. Ok, entonces, señores y señoras, muchísimas gracias por haber asistido. Espero haber llenado algo de su expectativa. Estamos a la orden. Tenemos en nuestra página web una suscripción gratuita de lo que es el boletín fiscal mensual, que ustedes, no sé si todos son suscritos, ¿no? Pero los invitamos a que se suscriban. Nosotros somos CETAE, mi nombre es Manuel Carcache y esperamos verlos pronto. Muchas gracias.